Hola a todos, en este video vamos a continuar con el tema de soluciones. Tenemos el siguiente punto que nos dice que la molaridad es una concentración que establece el número de moles de soluto en exactamente 1 litro de solución. Tenemos la fórmula general que nos dice que la molaridad se expresa con una M mayúscula y en el numerador debe ir expresado los moles de solutos y en el denominador los litros de la solución. Tenemos el siguiente ejemplo que nos dice cuál es la molaridad de 60 gramos de hidróxido de sodio en una solución de 0.250 litros. Vamos a sacar nuestros datos, nos mandan a calcular la molaridad, nos dan el soluto, 60 gramos de hidróxido de sodio, nos dan la solución, 0.250 litros. Una vez que yo escriba mis datos, debo verificar si tengo las unidades que necesito para calcular la molaridad. Necesitamos moles de soluto y litros de solución. En este caso, no tenemos los moles de soluto. Debemos calcular los moles a partir de la masa molar del soluto. Recordemos que para calcular la masa molar de un compuesto, debemos descomponer los elementos que conforman dicha fórmula o el compuesto como tal. Multiplicamos la cantidad de átomos por la masa atómica de cada uno de ellos. En este caso, vamos a multiplicar esos valores tanto del sodio como del oxígeno y del hidrógeno. El sodio tiene un átomo, lo multiplicamos por 23 y nos va a dar 23 gramos sobre mol. El oxígeno tiene un átomo por 16, que es su masa atómica, nos va a dar un total de 16 gramos sobre mol. El hidrógeno tiene un átomo, lo multiplicamos por la masa atómica y nos va a dar 1 gramos sobre mol. Si hacemos la sumatoria y sumamos 23 más 16 más 1, nos va a dar un total de 40 gramos sobre mol. Una vez que ya tengamos la masa molar del soluto, lo que debemos hacer es hacer la transformación de gramos a moles. Empezamos por lo que conocemos, que sería 60 gramos de hidróxido de sodio por, hacemos el factor de conversión de la masa molar. Como necesitamos moles, debemos escribirlo en el numerador. Un mol. Y en el denominador escribimos 40 gramos de hidróxido de sodio. Eliminamos las unidades, gramos con gramos, para que el resultado me quede expresado en moles. Si hacemos esa operación matemática y dividimos 60 entre 40, nos va a dar 1.50 moles. Como ya tenemos el resultado de moles del soluto, ahora sí podemos proceder a sustituir los valores en la fórmula general. En el numerador coloco la cantidad de moles y en el denominador coloco la cantidad de litros de solución. En este caso sería 0.250 litros. Si hacemos esa operación matemática y dividimos 1.50 entre 0.250 litros, nos va a dar un resultado de 6 mol sobre litro, que son las unidades
de la molaridad. Y de esta manera podemos decir que la molaridad de esa solución es de 6 mol sobre litro. A continuación, tenemos el siguiente punto que nos dice que la molaridad es una concentración que establece los moles de soluto por kilogramo de solvente. La fórmula general de la molaridad es moles de soluto entre kilogramos de solvente y debe ir expresado en una M minúscula. Tenemos el siguiente ejemplo que nos dice, calcula la molaridad de una solución que se prepara disolviendo 3 por 10 a la 1 gramos de azúcar de mesa, que viene siendo la sacarosa. Tenemos la fórmula molecular de la sacarosa, que es carbono 12, hidrógeno 22 y oxígeno 11, en 325 mililitros de agua. Determinamos los datos. En este caso, me van a calcular la molaridad. Me dan el soluto, que es 3.0 por 10 a la 1 gramos de la sacarosa. Me dan el solvente, 325 mililitros de agua. Tenemos la siguiente información, que es la densidad del agua. Es 1 gramo sobre mililitro. Recuerden que debemos verificar si todas las unidades están correctas. El soluto nos los piden en moles. Como no lo tenemos, debemos transformar esos gramos a moles. Y el solvente, como en la fórmula general me dice que debe ser en kilogramos, debemos transformar mililitros a kilogramos. Por esa razón, debo utilizar la información de la densidad del agua para poder transformar de unidad de volumen a unidad de masa. Ahora, para calcular la cantidad de moles, debo sacar la masa molar del soluto, que en este caso sería la sacarosa. Descomponemos los elementos, en este caso sería el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Recuerden que debemos multiplicar la cantidad de átomos por la masa atómica del elemento. El carbono tiene 12 átomos, lo multiplico por su masa atómica, que es 12, y nos va a dar 144 gramos sobre mol. El hidrógeno tiene 22 átomos, lo multiplico por la masa atómica, que sería 22 gramos sobre mol. El oxígeno tiene 11 átomos, por la masa atómica, que es 16, nos va a dar 176 gramos sobre mol. Si sumamos esos tres resultados, 144 más 22 más 176, nos va a dar un total de 342 gramos sobre mol, que es la masa molar del soluto. Vamos a transformar de gramos a moles. Empiezo por lo que conozco, que serían 3.0 por 10 a la 1 gramos Ahora, ese resultado lo multiplico por el factor de conversión de la masa molar. En este caso, como necesitamos moles, recuerden que colocamos los moles en el numerador. Sería 1 mol. En el denominador coloco 342 gramos. Elimino las unidades, gramos con gramos, para que el resultado me quede expresado en moles.
Si yo hago esa operación matemática y divido 3.0 exponente a la 1 dividido entre 342, eso me va a dar un total de 0.0877 mol. Ya tenemos los moles del soluto. Ahora vamos a hacer la transformación de mililitros a kilogramos. Empezamos por multiplicar 325 por 1, eso me va a dar el mismo valor. ¿Qué vamos a hacer? Escribimos 325 gramos de agua en este caso. Ahora, esos gramos de agua lo multiplico por el factor de conversión de 1 kilogramo es equivalente a 1000 gramos. Como necesito los kilogramos, debemos escribirlos en el numerador. Escribo 1 kilogramo y en el denominador escribo 1000 gramos. Eliminamos las unidades. Gramos de agua con los gramos. Y el resultado me va a quedar expresado en kilogramos. Si yo hago separación matemática, eso me va a dar un total de 0.325 kilogramos. Ahora, como ya tenemos los kilogramos del solvente, podemos sustituir esos resultados en la fórmula general. En el numerador me dice que van los moles de soluto. Serían 0.0877 moles. En el denominador coloco 0.325 kilogramos. Si hago esa operación matemática y divido 0.0877 moles entre 0.325 kilogramos, eso me va a dar un resultado de 0.27 mol sobre kilogramos. Y de esa forma podemos decir que la molaridad en dicha solución es de 0.27 mol sobre kilogramo. Y de esta manera tenemos el resultado correcto.